Kimetsu no Yaiba es una obra que comenzó a publicarse un 15 de febrero de 2016 y siguió su publicación hasta el 18 de mayo de ese año que nadie quiere recordar. Durante esos 4 memorables años se introdujeron muchos conceptos que fueron enriqueciendo el lore de la saga, sin dudas, unos muy memorables y otros muy cuestionables. Pero hoy quiero enfocarme en esas ideas que no lograron desarrollarse, ideas que, si uno se lo pone a pensar, tenían potencial y hasta incluso pudieron crear un arco en base a ese concepto, en vez de alargar la pelea final contra Muzan. Pero que, por algún motivo, muchos fueron desperdiciados por la autora o simplemente no vio necesaria expandir esa idea. Así que, sin más rodeos, comencemos. Empecemos suave. Esta idea fue introducida junto con Urokodaki. En palabras simples, los cultivadores fungen como los instructores o maestros de los espadachines aspirantes al cuerpo de cazadores de demonios. De ellos, se conocen solo dos: Sakonji Urokodaki, quien fue maestro de Tanjiro Ikiyu y muchos otros más, y Higuro Kawajima, maestro de Zenitsu y Kaigaku. Y nada, no sabemos quiénes entrenaron a los demás espadachines, y no me refiero a los principales, sino a los demás cazadores de demonios quienes les encargan acabar con los demonios alrededor del país. ¿Quién o quiénes los entrenan a ellos? Se sabe que ellos existen, ya que Sakonji los menciona en el capítulo 4. ¿Acaso fueron ex Hashira? Depende. Los ex pilares que conocemos son los dos que acabo de mencionar y Shinguro, pero ya sabemos que no estaba en las condiciones para entrenar a alguien. Urokodaki solo tuvo 2 alumnos que sobrevivieron a la selección final, y Kawajima es un caso muy similar. No se sabe con certeza quiénes fungieron como maestros de los cazadores. Si fueron ex pilares o no, es algo que sería muy interesante de saber. Aunque los pilares también pueden fungir como maestros. Esto lo sabemos gracias a que Shinobu Kanae fueron maestra de Kanao. Rengoku Himejima también fungieron como maestros en su momento. Esto según los spin-off, pero no hay nada más allá de ello. La realidad es que no sabemos cómo los demás cazadores son entrenados. ¿Quiénes son los demás cultivadores? Un misterio que no tiene respuesta de momento. Otro de esos personajes que debieron tener al menos un flashback para saber qué pasó en el pasado. Y esto no es poca cosa. Si no fuera por Sutaku, la historia de Kimetsu no Yaiba simplemente no existiría. Tanjiro hubiera sido comido por Nezuko y esto hubiera sido capturado por Muzan. Y ya saben lo que sigue. ¡Dominio total del mundo! Desconozco las razones por las que Koyoharu no profundizó en este personaje y sobre todo en su relación con Tomioka. ¿Cómo convivieron? ¿Qué tipo de aprecios se tenían? ¿Cómo ocurrieron los hechos previos a la boda y al sacrificio de Sutaku? Y sobre todo, ¿cómo sobrevivieron de este ataque? Porque solo se menciona que Tomioka fue salvado por su hermana del ataque de un demonio, pero nada más. No se profundiza en los detalles, otra idea que fue dejada de lado. Pero pienso que le hubiese dado un toque más profundo y hasta reflexivo a Kimetsu no Yaiba, ya que, como mencioné, si no fuera por ella, Kimetsu no Yaiba no existiría. En los primeros capítulos del manga nos mencionan que Nezuko recompone su energía durmiendo, a diferencia de la naturaleza de los demonios que lo hacen comiendo gente. Esto se da así porque Nezuko posee una sangre especial, pero ¿qué pasaría si los demonios también durmiesen? Sé que puede sonar un poco rebuscado, pero déjeme explicarle. En ningún momento se menciona que esto sea consecuencia de su sangre especial, o ya que estamos, la mezcla de su sangre especial con la de Muzan. Solamente se dice que ella necesita dormir para componer energías. Esto significa que es una alternativa para que los demonios recuperasen energía. Nezuko hace esto más por los ideales y valores que posee que por un tema relacionado al organismo de su cuerpo. Koyoharu pudo jugar un poco con este concepto, haciendo que esto no sea exclusivo de la joven Kamado, y que los demonios realmente sí recuperasen fuerzas o hasta la aumentasen con tan solo dormir durante todo el día, creando enemigos más complicados de vencer. O bien puedo crear un demonio muy similar a Nezuko en ese sentido, un demonio que haya estado en hibernación desde la era Sengoku y no lo despertasen hasta una ocasión especial. Son solo ideas que tiro, y es por eso que, más que una idea desperdiciada, es una idea olvidada o que solo fue introducida únicamente para explicar los power-ups de Nezuko. Yorishi Type 0 es un maniquí construido por un herrero en la Villa de los Herreros con la intención de imitar el estilo de combate de Yorishi original. Este es usado como entrenamiento por Muichiro Tanjiro. Esta situación abre muchas preguntas. ¿Por qué no se usó durante el entrenamiento de los pilares previo a la pelea final contra Muzan? O ya que estamos,
por qué los cultivadores o algunos cultivadores no lo pidieron prestado para al menos entrenar a sus alumnos. Se demostró que algunos en la aldea sabían que este muñeco no era un secreto como tal, simplemente era algo que pasaba desapercibido, al menos es como yo lo interpreto, ya que Kanroji y Mushiro sabían de esto. Hubiese sido de gran ayuda contra varios demonios. Rui acabó fácilmente con varios cazadores. ¿No hubiese sido mejor entrenar a esos cazadores para así no depender tanto de los Hashira? Sin duda es un concepto que solo fue metido para fortalecer las habilidades de Tanjiro, que está perfecto, sí, pero puedes volver a usar ese recurso en otro contexto. Quizás el motivo era simple, pues el muñeco estaba roto, que es un argumento muy válido por cierto, ya que el encargado de resguardarlo, o sea, el padre de Kotetsu, ya se había ido con el Madara Osama. Pero recordemos que este muñeco logró romper la espada de un pilar, ni más ni menos, por lo que pudo haber sido de gran utilidad, nuevamente, como entrenamiento para otros cazadores. Ay. Sé que ya mencioné un par de veces esto, y tengo un video dedicado a ello en el canal, pero es inevitable que lo ponga acá, porque es una idea abiertamente desperdiciada por la autora, pero dentro de todo lo que engloba el tema del Diryo del Araña Azul, destaca a este señor. ¿Quién es? ¿Y cómo hizo para darle ese tipo de medicina mágica a Muzan? ¿De dónde vino? ¿De qué parte de Japón era? Y sobre todo, ¿en qué partes exactamente de Japón crecía esta planta? Es casi inaudito que esto no le hayan dedicado un capítulo, y no es como si no se hubiera hecho antes, al contrario, Gotoe le dedicó 2 capítulos al pasado de Michikatsu y Yorichi. De hecho, Kanao y Inosuke tienen una historia propia. ¿Por qué no le dedicaron un capítulo al concepto más importante de la serie? En aquel video, vayan a verlo al final de este video, explico el porqué. ¿Quiénes son los de la generación de Yorishi? Esto perfectamente daba para un arco completo. Esto serviría para explicar muchas cosas, el cómo se formó la organización de cazadores. Porque si la memoria no me falla, esta organización se creó en la era Heian, mucho antes de la llegada de Yorishi. En todo ese periodo donde peleaban y donde no existían los alientos, ¿cómo peleaban en ese entonces? ¿Quiénes son los antepasados de los cazadores? Recordemos que en los flashbacks del pasado de Yorishi vemos a un tipo con el mismo pelo que Kyojiro, su padre, por lo que existe un linaje familiar que siempre estuvo al servicio de los cazadores por generaciones. También se pudo hablar un poco sobre el clan Uyoshiki. Sería muy interesante expandir más este concepto para que la organización de cazadores tenga más trasfondo en la historia, que sea algo más rico y un poco más complejo. Como comencé diciendo, si se va a tratar esto, debe ser en un mini arco, porque hay mucha historia detrás que no se ha contado y que le daría aún más valor del que ya tiene el cuerpo de cazadores de demonios. Poniéndolo de esta forma, es de los conceptos más interesantes de los que me he topado. Uy. Los alumnos de Urokodaki. En un principio se creían que eran 4 los alumnos que tuvo el cultivador: Tomioka, Tanjiro, Sabito y Makomo. Pero luego nos enteraríamos que tenía muchos, pero muchísimos más. Se sabe que todos terminaron de la misma forma, pero ¿cómo fue su periodo de entrenamiento? O sea, ¿tan mal entrenador es Akonji? Esto también serviría para expandir la idea de los cultivadores. Quién sabe, de repente existieron alumnos que cambiaron de cultivadores por alguna razón. No sé, ideas. Pero creo que esto hubiera servido para complementar y agrandar más el tema de los cultivadores. Antes de seguir, necesito comentarles algo. Los últimos 3 conceptos de la lista los he puesto al final porque creo que son los más interesantes. Esto porque, si Koyoharu los hubiera explorado más, la historia de Kimetsu no Yaiba, como la conocemos, sería muy distinta, y no exagero. Música tétrica, por favor. Esto es algo que desde la primera vez que lo vi me ha hecho mucho ruido. Rui se presentó como un enemigo muy complicado de vencer. Es más, nunca lo vencieron, a pesar de la sacada de pelo de Tanjiro. Se regeneró a tiempo. Era un demonio que estaba a otro nivel, definitivamente. Si no fuera por Tomioka, la historia de Kimetsu no Yaiba simplemente se acabaría. Pero el tema es lo siguiente. Rui era la 5ª luna inferior, es decir, una de las más débiles. Eso quiere decir que los demonios que vemos aquí son mucho más fuertes que Rui. Una oportunidad perfecta para crear una saga, pero que hace Koyoharu se lo saca de en medio a todos, haciendo quedar a Muzan un poco más tonto, ya que luego con el pasar de los arcos no creó nuevas lunas inferiores. Un arco que hubiese tenido a
ese grupo como villanos hubiese sido muy interesante. Y sobre todo, sería una oportunidad para aprovechar otro concepto olvidado, el rango de los cazadores de demonios. Los cazadores son divididos en 10 rangos, 11 si contamos a los Hashira. Esto hubiese servido para presentar a más personajes y desarrollar un poco más el cuerpo de cazadores de demonios, ya que, para mí, la presentación de los pilares la sentí un poco apresurada, pero aún así, estos enemigos hubiesen servido para desarrollar a los cazadores. Por ejemplo, la diferencia de poder que puede existir entre un Mizunoto y un Inoto, que existiera una cierta competencia entre los cazadores. Y sí, sabemos que Tanjiro no tenía la intención de ser reconocido, solo quería volver a Nezuko la normalidad, pero inevitablemente tenía que hacerse más fuerte e ir escalando de rangos poco a poco. Es algo que sin dudas haría la historia de Kimetsu un poco más interesante de lo que ya es. En parte puedo entender por qué Koyoharo se deshizo de este concepto. Zenitsu y Tanjiro están muy chetados, y si por algo ve las cosas se ponían feas, llamaban a los pilares mediante los cuervos y listo, haciendo que se perdiera toda atención. Pero aunque no parezca, no es tan complicado de implementar. Bien los pudieron poner a andar en pares y el arco no se extendería tanto. En cualquiera de los casos, esta no deja de ser una idea muy desperdiciada. Bien, esto puede que Koyoharo no lo haya tocado, ya que posiblemente cambiaría la historia de Kimetsu no Yaiba. Dentro de la obra hemos presenciado actos deleznables, véase el pasado de Yuta Hidaki o el de Kanao. Gotoge retrató de forma exquisita la maldad humana, un deleite. Pero, convenientemente, Nezuko nunca presenció este tipo de actos. Urokodaki le hace una suerte de lavado de cerebro diciéndole que proteja a los humanos y que los demonios son el enemigo. Ya, pero los demonios como tal aún siguen siendo humanos. Antes de convertirse en demonios, cuando eran humanos, ya eran personas detestables. Esa es una de las razones por las que Musan los convertía en demonios, de hecho. ¿Por qué no hacer que Nezuko convivan con la otra cara de la moneda? Con ese lado pútrido y cruel que también forma parte de la esencia del ser humano. Nezuko solo tiene la perspectiva más tierna, por así decirlo, pero la realidad es otra. Incluso muchos humanos son la causa de que muchos se hayan convertido en lunas. Sin embargo, se puede entender por qué la autora no lo hizo. Nezuko demonio no es una persona estable, que digamos. Cuando se transformó, era como si hubiese vuelto a tener la conciencia de una niña pequeña. No tenía la inteligencia que poseía en el primer capítulo. Esto quiere decir que Nezuko es muy manipulable, muy susceptible a las emociones. A ver, si Urokodaki logró darle una suerte de lavado de cerebro, una persona muy malvada, muy perversa, también lo hubiera podido hacer, agregándole una complejidad más profunda al personaje. Y de paso, justificaría de mejor manera los power-up. Awaken Nezuko, quien representa la forma más primitiva y sádica, no de los demonios, sino de la humanidad, algo que sin dudas cambiaría las reglas del juego, no solo para los cazadores, sino también para Musan, ya que lo hubiesen percibido como un enemigo muy problemático. Bueno, ya estoy delirando, ya pareciera que estoy creando un fanfic. Pasemos al último puesto. Bien, esto es algo que sin duda, pese a ser el final, cambiaría no solo la historia de Kimetsu no Yaiba, sino también la perspectiva que tenemos sobre esta obra. No me malentiendo, el manga siempre se ha caracterizado por tocar temas muy duros de forma cruda y sin filtros, pero cuando terminó la obra, muchas personas, sobre todo los haters, tienen la imagen de Kimetsu no Yaiba como un shonen más, otro buen shonen, que no pudo desatar todo su potencial. Obviamente esto es una falacia. Como toda obra, Kimetsu tiene sus falencias y virtudes, pero las virtudes que tiene las explotó de una forma increíble, y es por esa razón que se merece estar donde está actualmente, como uno de los mejores mangas que se hayan hecho jamás. Pero tampoco puedo cegarme de los hechos. Es cierto que existieron ideas que pudieron enriquecer un poco más la historia, pero sobre todo este concepto de acá hubiese hecho que Kimetsu no Yaiba haya sido algo más profundo y trágico de lo que terminó siendo. Musan, de una forma muy extraña, transfiere sus ideales a un moribundo Tanjiro. Y sí, pasó en el manga. A continuación, Tanjiro se convierte en el ser más poderoso de la existencia, en el rey absoluto de los demonios. Tanjiro
De esta forma, se convirtió en lo que siempre repudiaba, en lo que juró destruir, y lo peor de todo es que nunca fue consciente de ello. Y no hicieron nada con eso. Creo que este es el más frustrante de todos, ya que hubiese sido algo muy trágico este escenario. Pero es frustrante por lo siguiente: Tanjiro, demonio, le hubiese dado sentido a la generación futura, a las reencarnaciones. La perspectiva sobre el final no hubiese sido de alivio, sino de preocupación, de angustia, de dolor y de ser consciente de que el desafío que se le viene a la generación moderna es enorme. ¿Se imaginan a Tanjiro como enemigo de un hipotético Kimetsu no Yaiba Next Generation? Hubiese sido increíble, pero, en honor a la verdad, en el fondo, todos queríamos que Tanjiro no sufra. Si alguien merece una vida pacífica, es él.